Hola, vengo a hablaros hoy sobre cómo derivar una función conociendo su inversa. Pero claro, tendremos un problema si no sabemos lo que significa que es una función inversa. Entonces vamos a recordar ahora qué es una función invertible y cómo se calcula su inversa. La idea es la siguiente. Tenemos esta función, para establecer un poco el concepto, vamos a hacerlo gráficamente. Tenemos esta función, es una función f, ¿vale? Esto es una función f de x, definida en un intervalo a, b. Que esta función sea invertible significa que, bueno, para cada valor del intervalo a, b, por ejemplo, para un x0, esta función, si yo meto x0 en esta función lo que hace es, el valor de la función es este, entonces me devuelve esta función, este valor de aquí, que es f de x0. Entonces, la función f lo que hace es, mira cuál es la altura en su gráfica y me devuelve el valor asociado a la altura. Bueno, pues que sea invertible significa que yo puedo definir otra función en, si f va de a a b, pues, y es así, tal cual, las imágenes, digamos, los elementos las alturas que me puede devolver están entre f de a y f de b. Que vamos a llamarlos a mayúscula y b mayúscula. ¿Cuál es la idea de que esta función sea invertible? Pues la función f es invertible en a,b si yo puedo definir otra función entre f de a y f de b, es decir, que tome valores ahí, de manera que si yo le doy este valor de aquí, que voy a llamar, que coincidía con f de x0, lo voy a llamar, yo que sé, c0. Si yo le doy c0, que era el valor al que la f me llevaba la x0, lo que hace esta función es devolverme el valor original, ¿vale? Vamos a poner que esta es una función g de c, g de x. La función g de x lo que hace es coger valores entre f de a y f de b, ¿vale? De modo que cuando f me devuelve f de c, f de x0, que es c0, pues la g, esa c0, la lleva de vuelta a x0. Y esto sería g de c0. ¿Qué relación hay entre f y g? El juego es este, el juego es f y g son inversas si cuando hago f de x0 me lo lleva aquí y g de c0 lo que hace es devolvérmelo aquí. F está definida entre a y b, lleva los valores de aquí a aquí, y g está definida entre f de a y f de b, lleva los valores de aquí a aquí abajo, entre a y b. Entonces, vamos a hacer observaciones sobre esta situación. F toma valores en el intervalo a,b y los lleva al intervalo f de a, f de b. Y g toma valores justo aquí, entre f de a y f de b, y me los lleva a valores entre a y b. ¿De qué modo? No de cualquier modo. Para que sean inversas, de modo que si yo hago f de x0 y a esto le aplico g, hago f de x0, esto es g, f de x0, x0 está aquí, ¿vale? F me lo pasa aquí, f de x0 es c0. ¿Y qué hace g? G me devuelve este x0 otra vez. x0. Y si lo hago al revés, ¿qué ocurre si lo hago al revés? Si hago f
de g de c0, esto es g de c0, c0 está aquí, y la g sigue la línea roja, me devuelve x0. Pero f coge x0 y sigue la línea verde, y me devuelve f de x0, que es c0 de nuevo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ocurre que si yo aplico f sobre x0 y luego aplico g, me devuelve exactamente x0. Y al revés, si yo aplico g a c0 y luego aplico f, me devuelve c0. Es como si al aplicar una detrás de otra no ha ocurrido nada. Nos hemos quedado donde hemos empezado. Esta es la idea de función inversa. De hecho, esta es la definición. F y g son inversas la una de la otra si f lleva el intervalo AB en el intervalo AB mayúscula, f de A, f de B. G hace lo contrario, lleva elementos de aquí a elementos de aquí. ¿Cómo? Pues de modo que si yo aplico una detrás de otra, el elemento al que se lo estoy aplicando no se mueve. Esta es la idea de función inversa. Ahora, ¿hay alguna condición para que una función tenga inversa? Porque aquí claramente cualquier punto que yo coja de aquí, por f, si yo le aplico f, este viene aquí y g ¿qué hace? Me lo devuelve. Este viene aquí y g ¿qué hace? Me lo devuelve. Entonces, aquí está perfectamente, o sea, funciona todo perfectamente. ¿Qué ocurre? Vamos a pensar en este ejemplo. Vamos a pensar en que tenemos esta función. Tenemos la función, por ejemplo, x al cuadrado, ¿vale? Tenemos esta función. Entre menos 1 y 1, ¿vale? F de x es x al cuadrado. ¿Esta función entre menos 1 y 1 es invertible? Pues, a ver, la f tiene que coger, f de 1 es 1, entonces esto sería altura, este es el 0 y este es el 1. ¿Qué ocurre? Pues que f va de... coge valores entre menos 1 y 1, y me devuelve las alturas de todos estos valores están entre 0 y 1. Entonces yo tendría que buscar una función g que me hiciera lo contrario, que llevara los valores de 0, 1, de aquí, a los valores entre menos 1 y 1. Esto es lo que tenemos que buscar. ¿Existirá esta g de forma que f g de f de x sea x, es decir, que al aplicar un elemento si aplicamos f y luego aplicamos g se queda igual, y si aplicamos g y luego aplicamos f, debería quedarse igual también, que son las condiciones de aquí. Vale, vamos a ver. Por ejemplo, imaginad que cogemos este punto, el 1 medio. Cogemos el punto 1 medio. ¿Qué hace f? Pues f me lo lleva a este punto de aquí, que es su cuadrado, que es un cuarto. Y ahora, ¿g qué debería hacer? Pues debería devolverme este 1 medio, o sea, el g de un cuarto debería ser 1 medio. Pero el problema está en que si yo en vez de coger 1 medio, cojo menos 1 medio, f, ¿qué me devuelve? F sube aquí y me devuelve su cuadrado, que es un cuarto también. Entonces, g debería devolverme, si yo le meto un cuarto, debería devolverme también menos 1 medio, para que esto se diera. Entonces, tendría que ocurrir que g de un cuarto fuera 1 medio y menos 1 medio. Y esto no puede ser, porque una función no puede devolver dos valores distintos. Puede no devolver ninguno o puede devolver uno. Pero una función no me puede devolver el 1 medio y el menos 1 medio. Es decir, g no distinguiría si a este 1 cuarto he llegado
por f desde un medio o desde menos un medio, entonces no puede devolverlo al lugar original. Eso significa que esta función x al cuadrado no es invertible entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre algunos de los puntos. Hay puntos distintos que nos llevan a la misma altura. Esa es precisamente la condición de que una función sea invertible en un intervalo. Entonces, proposición f es invertible en un intervalo AB. Es invertible significa que hay otra función que cumple esto, tiene inversa, si para valores distintos de x obtenemos valores distintos de f de x, como ocurre aquí, ¿vale? Si yo cojo dos x distintos entre a y b, obtengo alturas distintas. Aquí no, aquí el menos un medio y el un medio son valores distintos que me llevan exactamente a la misma altura. Por eso aquí no es invertible. A esto de para valores distintos de x obtenemos valores distintos de f de x, se dice que f, o sea, se resume diciendo que f es inyectiva. Entonces, f es inyectiva si es invertible y viceversa. ¿Vale? Conclusión de esto, f invertible en AB es equivalente a que f sea inyectiva en AB. Pero claro, esto de que sea invertible en AB o que sea inyectiva en AB, que es lo mismo, pues ¿cómo lo hacemos? Claro, gráficamente se ve muy fácil. Gráficamente aquí se ve fácil, se distinguen los casos. Pero analíticamente, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues hay una forma de hacerlo muy sencilla, proposición, que es la siguiente. F es inyectiva en AB. ¿Vale? Voy a poner el sí, solo sí, la equivalencia, voy a ponerla así porque no me cabe. Es inyectiva en AB si f o bien f' de x es mayor que 0, o bien f' de x es menor que 0 para todo x que esté en A, B. Siempre que f sea derivable. ¿Vale? Esta es la condición de que sea inyectiva. Conclusión. Una función es invertible en un intervalo que podría ser todo R, en principio. Este intervalo no tiene por qué ser un intervalo cerrado, podría ser un intervalo abierto, incluso todo R. Es invertible si es inyectiva. Y que sea inyectiva significa que puntos distintos me dan alturas distintas. O lo que es lo mismo, si la derivada es siempre positiva en todo el intervalo, o siempre negativa en todo el intervalo. Esta es la idea. Vamos a ver cómo se calculan funciones inversas unas de otras, siempre que una función sea invertible, que lo podemos comprobar así. Os voy a enseñar cómo se calcula la función inversa. Vamos a ver. Vamos a calcular. Ejemplo. Calcular. Si se puede. Antes, notación. Si f de x es invertible, su inversa se escribe
f a la menos 1 de x, ¿vale? Eso quiere decir su inversa. Calcular si se puede la inversa de las siguientes funciones. Primero, df de x igual a x al cuadrado en 0, 3. Vale. Vamos a intentar calcular la inversa. Para calcular la inversa lo que tiene que pasar es que sea inyectiva, es decir, que la derivada de la función aquí sea siempre positiva o siempre negativa. Vamos a calcular la derivada de la función f' de x, esto es 2x. Y ahora, 2x igual a 0. ¿Dónde se anula la derivada? Se anula en el 0. Si se anula en el 0, pues a la derecha será positiva solo o negativa solo. Y nosotros nos tenemos que fijar en qué ocurre en este intervalito. ¿Qué ocurre en este intervalito? Aquí dentro. Aquí dentro. Vamos a poner abierto. Ojo. Entre 0 y 3. Bueno, pues para saber si la derivada, como se anula en el 0, para saber si la derivada es positiva aquí, cojo un punto de aquí, por ejemplo, el x igual a 1, ¿vale? Y sustituimos en la derivada. f' de 1 es 2 por 1, 2, positivo, así que f' de x es positiva en 0, 3. De hecho no solamente es positiva en 0, 3, sino que es positiva a la derecha del 0. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que f es invertible en 0, 3. Es invertible en 0, 3, porque su derivada es siempre positiva o siempre negativa dentro del intervalo. ¿Cómo hallamos la inversa? Pues para hallar la inversa lo único que tenemos que hacer es esto. Llamamos a f de x lo llamamos y. Después intercambiamos. Vamos a hacer este paso de intercambio. Intercambio x por y. ¿Vale? Donde pone x pongo y. Hacemos x igual a y al cuadrado. Y ahora, siguiente paso, despejamos y. Y esto es una forma de hacerlo siempre la misma. Se intercambian. Primero, bueno, hemos dicho que a f de x lo llamamos y, a f de x lo llamamos y, intercambiamos las dos variables y despejamos y. Ya está. Entonces, de aquí y es igual a, sería más menos raíz de x, pero como x es positiva, pues esto va a ser positivo. Esto va a ser positivo, la raíz positiva. Y ahora ya la tenemos. Esta función volvemos a llamar a y f a la menos 1 de x. Entonces, la inversa de x al cuadrado es raíz de x. Ya está. Vamos a hacer otra. Por ejemplo, b. f de x igual a 3x menos 2 en, por ejemplo, en 1, 2. Bueno, la derivada de esta función, f' de x, es 3, que es positiva en 1, 2. Así que f es invertible en 1, 2. Es invertible. Para hallar la inversa, empezamos. Llamamos y a f de x. Entonces me queda y igual a 3x menos 2. Cambiamos la x por la y. X igual a 3y menos 2. Luego despejamos la y y me quedaría pues y igual a x más 2 partido por 3 y, último paso, esta es la inversa. F a la menos 1 de x igual a x más 2 partido por 3. Esta sería la inversa porque es invertida.